tardes. Estamos ya 1 de octubre del 2025. Voy a hablar del déjà vu. Muchos no creen, creen que es solo de ficción. Pero ayer tuve uno. Ve que le hice el gráfico. Hablamos de superávit, la ganancia, ¿no? ¿Qué hacer con la ganancia? Si reinvertir el capital o si cobrar los dividendos. Bueno, ese es un déjà vu. Y hoy quiero explicarte el basamiento bíblico del déjà vu. Según la nueva tradición viviente, Eclesiastés 1, 9 y 10 dice lo siguiente: la historia no hace más que repetirse y todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. El capítulo 10, el versículo 10 dice: a veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Entonces, como decía, la historia se repite. Ahí la Biblia nos habla de una generación tras otra generación. Los acontecimientos del pasado nos sirven para el presente y el futuro. Y esto es bueno para los economistas, para esos que trabajan con los análisis de datos. Esto es muy importante, saber que la historia es importante. Por eso que a nosotros, los que nos gustan los libros de historia, sabemos algunas cosas. ¿Cuál fue mi déjà vu? Mi déjà vu ayer fue el siguiente. Yo estaba recordando la historia de Venezuela, por lo menos los primeros 40 años de democracia, antes que llegara Hugo Chávez Frías. En esa historia, en esos años, la historia divide lo que eran los tiempos de felicidad de Venezuela con los inicios de parto, los inicios de dolor. Y eso empezó con el gobierno de Luis Herrera Camping, lo que se conoció popularmente como el famoso Viernes Negro, la primera maxi devaluación de Venezuela, la primera. El bolívar con el dólar se devaluó aproximadamente un 200-300% de su valor. Y de ahí cayó la maldición económica de mi país, que se agudizó con la corrupción, aunque ya tenía un poquito, ¿no?, de eso también. Pero bueno, se agudizó hasta el sol de hoy. Entonces, ¿por qué yo hago énfasis a Luis Herrera Camping? Porque a raíz de él, los economistas empezaron a jugar con las variables, a testear. Y ahí fueron evaluando las consecuencias, ¿no? Y eso es muy complejo. Eso es muy complejo. Mueves un poquitico una variable y entonces hay que ver las consecuencias dependiendo de la elasticidad. Entonces, bueno, usted se imaginará. Pero dentro de una de las cosas, que es lo que quiero acotar acá, es las tasas de intereses. Por ejemplo, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue el siguiente de Luis Herrera Camping, él mantuvo unas tasas de intereses altas, entonces para incentivar el ahorro y controlar la inflación. Pero eso causó un desequilibrio porque no era sostenible. Entonces, en los gobiernos subsiguientes encontramos un fenómeno, que no podían tener unas tasas de intereses muy altas si no eran muy bajas. Lo contrario que ocurrió en las reservas federales de los Estados Unidos de Norteamérica y el promedio de todo el universo de las tasas de intereses. ¿Qué hicieron los ahorristas venezolanos? O sea, nosotros, la clase media, la clase baja, los que tenían poder adquisitivo. Invirtieron en activos financieros fuera del país. Invirtieron en activos financieros fuera, porque tenía mayor retorno, ganaban más intereses. Era preferible tenerlo en un banco en Estados Unidos de Norteamérica, que además de seguro, tenía una tasa de interés más rentable, que tenerlo metido ahí en el país, en los bancos locales.
Entonces, bueno, hay que medir las consecuencias. Este es un tips superficial de lo que es una desinversión en un país. Porque si comienzas con los pequeños ahorristas, que son los ciudadanos a pie, la clase media, ¿qué te imaginarás con los industriales? Entonces esa es una fuga de capital disfrazada. Es como advertencia. Bueno, bye bye.